Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? A ver, voy a compartir el material, ¿ya? Ahí está. Bien, chicos. Ya, ahí está el material. Creo que ya lo pueden visualizar, ¿no? Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de ética, ¿ya? Vamos a ver el tema de ética, que es un tema bastante interesante. Es un tema además del cual ustedes tienen que tener cierto conocimiento, ciertas referencias, tienen que tener ciertos fundamentos acerca del tema de ética porque la mayoría de ustedes va a llevar un curso de ética en el primer año de la universidad cuando ingresen, ¿ya? Todos llevan ética y ciudadanía, que es un curso de primer año. Entonces, es importante que tengan algunas nociones básicas acerca de este tema, además que tiene relación con, en realidad, nuestra vida cotidiana, ¿no? La ética, igual que la filosofía política, son disciplinas filosóficas que están bastante ligadas con nuestra vida, ¿no? Nuestra vida práctica, es decir, con lo que vivimos en nuestro día a día. Entonces, son disciplinas menos teóricas, menos densas que quizás otras disciplinas filosóficas que a veces es un poco difícil conectar con la realidad, ¿no? En cambio, la ética es un tema bastante relacionado con nuestro día a día. Entonces vamos a aprovechar para ver algunos conceptos, para aclarar algunos conceptos, porque de todas maneras hay a veces cierta confusión en los términos, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre ética y moral. En nuestra vida cotidiana nosotros usamos los dos términos como si fueran sinónimos. Y digamos que no hay mayor problema, ¿no? Pero ya a un nivel académico, universitario, sí es importante que te des cuenta de que hay diferencia. No es lo mismo la ética que la moral, ¿ya? Entonces, ese es uno de los temas, por ejemplo, que vamos a aclarar y vamos a estudiar hoy día, ¿sí? Entonces, comenzamos. Mira, ¿qué es la ética? Es una disciplina filosófica, ¿ya? La ética es una disciplina filosófica. El término ética proviene del griego ethos, que significa costumbre. ¿Ya? Ethos significa costumbre porque evidentemente la ética está ligada a la forma de comportarse del hombre en determinada sociedad, en determinada cultura y generalmente pues nosotros nuestras costumbres las adquirimos en nuestro hogar y en nuestra cultura, ¿no? En nuestro, digamos, en el lugar donde vivimos, en el contexto en el que crecemos, ¿ya? Entonces, la costumbre evidentemente está ligada a nuestro comportamiento, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura, los valores en los que nos hemos criado, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿con qué tema se relaciona la ética? Fíjate, se relaciona, por ejemplo, con el concepto de bien. ¿Qué cosa es el bien? ¿Qué cosa es lo bueno? Por ejemplo, cuando decimos que algo es bueno o es malo, ¿de dónde surge esa idea del bien, ¿no? ¿O cómo podemos definir el bien? Si te das cuenta, no es tan fácil, ¿no? A pesar de que nosotros usamos el término bueno, malo en nuestro día a día, a veces es un poco complicado definir qué es el bien. Igual, por ejemplo, la felicidad, ¿no? Porque la felicidad es aquello que todos buscamos, ¿no? Todos queremos ser felices. Pero, ¿qué acciones nos llevan a la felicidad? ¿Qué tipo de vida debemos llevar para ser felices? ¿No? Por ejemplo, los griegos creían, como Aristóteles, que solamente el hombre virtuoso podía ser verdaderamente feliz. Entonces, ¿debemos ser buenos para ser felices? ¿De qué manera debemos comportarnos para alcanzar la felicidad? ¿No? Otro tema es el acto moral, es decir, cómo actuamos moralmente, en qué contextos actuamos moralmente. ¿Todos actuamos moralmente o no todos? Ya luego vamos a ver eso también, ¿no? Que hay diferencia entre las personas morales y las personas amorales, que son aquellas que no tienen conciencia a veces de sus actos, ¿ya? La norma moral también, ¿a qué nos referimos con norma moral? Es decir, con regla moral, ¿no?
la persona moral, ¿no? Como ya te dije, eso lo vamos a ver luego, y los dilemas éticos, ¿no? Que quizás es el tema más interesante por el lado de que exige que nosotros tomemos una posición. El dilema es una situación en la que tienes dos alternativas, ¿no? Pero los dilemas morales implican que tú tomes una decisión y trates de justificar por qué tomas esa decisión. A veces no es fácil decidir entre una acción y otra, ¿no? Porque puede ser que en nuestra vida real nos enfrentemos a situaciones en las que tengamos que hacer cosas que no haríamos en nuestro, digamos, en nuestra vida común, ¿no? Por ejemplo, mentir, ¿no? Normalmente quizás no mientes, pero en una situación concreta te puedes ver frente a esa disyuntiva, si mentir o no, por ejemplo, para evitar hacerle daño a alguien, ¿no? Entonces, en eso consisten los dilemas éticos, en esas situaciones complejas, disyuntivas, en donde tienes dos alternativas y tienes que elegir cuál es la mejor, ¿no? Y tratas de dar alguna justificación racional de por qué estás tomando esa decisión, ¿ya? Entonces, vamos a ver todos estos temas de alguna forma mientras vayamos desarrollando el tema de hoy. Ahora, entonces ya sabemos que la ética es una disciplina filosófica. Ojo, la ética es una disciplina filosófica. No lo estamos diciendo así porque estamos en el curso de filosofía. No, la ética es una disciplina filosófica. Por eso en la universidad, en el primer año, o si estudias medicina, por ejemplo, también vas a llevar ética en uno de los últimos años de tu carrera, o en otras áreas, por ejemplo, de ciencias de la salud, también llevan ética. Siempre te lo va a enseñar alguien con formación filosófica, que la ética es una disciplina filosófica. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ética? Estudiar por qué decimos que ciertas acciones, ¿no?, que realizamos los seres humanos son buenas o son malas, son justas, son injustas, son correctas, son incorrectas. ¿Por qué decimos que un acto es bueno o malo? ¿Por qué decimos que un acto es correcto o incorrecto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia, ¿no? ¿Qué cosa es la moral? ¿De dónde surgen las reglas morales, las normas morales? Todas esas cuestiones las va a abordar la ética. ¿Sí? Ahora fíjate, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Ese es uno de los temas más interesantes, como te decía al inicio, ¿no? Repito, los dos términos en nuestra vida cotidiana los usamos como sinónimos, pero no son en realidad sinónimos, son cosas diferentes, ¿no? Lo digo porque debes tú haber escuchado a veces que dicen esa persona no tiene ética, ¿no? O esa persona no tiene moral, ¿no? Escuchamos esas dos expresiones siempre, pero equivale a lo mismo, significan lo mismo, son equivalentes. Esa persona no tiene ética y esa persona no tiene moral, no, no son lo mismo. Una persona puede no tener, entre comillas, ética, porque la expresión está mal usada, ¿no? Pero ya, puede no tener ética y sin embargo ser una persona que actúa correctamente, sí. ¿Por qué? Porque basta con que tenga principios morales, con que siga ciertos principios morales. Es decir, la moral, vamos a comenzar por ahí, fíjate. La moral es ese conjunto de deberes, de principios, de valores que rigen nuestra vida. Por lo tanto, la moral simplemente busca un modo de vida basado en deberes, valores, normas, ¿sí? Entonces, la moral en realidad la tienen todos de alguna forma, porque todos seguimos ciertos principios en nuestro día a día. Sería prácticamente imposible vivir sin moral, porque implicaría ir constantemente en contra de todos los valores morales, ¿ya? Entonces, la moral es ese conjunto de principios, de normas que rigen nuestra vida y que nos enseñan desde pequeños en nuestro hogar. A ti, a mí, a todos, desde pequeños nos han enseñado ciertos principios. No cojas lo que no es tuyo, no seas egoísta con tu hermano, comparte, ¿no? Ayuda a tu amiguito si necesita algo, etcétera, ¿no? O respeta a tus papás, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en el hogar, desde pequeños. Eso es la moral. Ese conjunto de principios que rige nuestra vida es la moral. Entonces, una vida moral es una vida basada en principios, valores, ¿no? Que nosotros, digamos, en la mayoría de los casos obedecemos en nuestro día a día. Ahora, profesor, ¿y qué pasa con aquellos que van en contra de la moral? Por ejemplo, aquellos que, no sé, que son delincuentes, ¿no?
que se dedican a la delincuencia. Allá esas son personas inmorales. Inmorales porque van en contra de los principios morales que seguimos la mayoría de nosotros, ¿no? Es decir, atacan esos principios, van en contra de esos valores constantemente. Son personas inmorales, ¿ya? Pero, como te decía, en principio todos tenemos una moral. Incluso esos delincuentes en algún momento fueron personas que actuaban más o menos bien o seguían más o menos esos principios, ¿no? Porque sería imposible estar violando todos los principios permanentemente. Pero en algún momento comenzaron a ir en contra de ellos. Bueno, la moral entonces es ese conjunto de principios que aprendemos en nuestro hogar y que, ojo, tiene que ver con nuestra cultura porque, como tú te habrás dado cuenta, hay ciertas costumbres, ciertos actos que en algunas culturas son aceptados y en otras culturas no, que en algunas culturas son considerados buenos y en otras culturas son consideradas malas. Entonces, la moral tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro contexto, con nuestra época. Tiene que ver también con la religión, porque si te das cuenta, esos principios que nos enseñan nuestros padres, nuestra familia, está muy ligada a la religión que profesamos, ¿sí? Entonces, si te pones a pensar la religión cristiana, por ejemplo, que es la que ha influido en nosotros en general como cultura, ojo, más allá de que tú creas o no creas, ese es otro tema, no podemos negar que los principios, los valores del cristianismo están muy ligados con nuestra educación, con nuestra formación en valores. Y si te pones a pensar los 10 mandamientos, por ejemplo, que están contenidos en el Antiguo Testamento, se relacionan con eso, ¿no? O sea, no matarás, no robarás, no mentirás, etcétera, ¿no? Son principios morales. No matar, no robar, son normas morales, ¿no? Que te impiden hacer ciertas cosas, ¿no? O incluso la norma moral del cristianismo propiamente, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Haz el bien, también es una norma moral. Entonces, nuestra moral, digamos, nuestros principios, la manera como vivimos, está relacionada con nuestra cultura, con la religión en la que nos han criado, ¿no? O que predomina en nuestra cultura, en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, la moral es algo, desde cierto punto de vista, natural, entre comillas, o sea, es algo que está permanentemente en nuestra vida, está presente, ¿sí? En nuestras relaciones interpersonales, sociales, ¿no? Seguimos ciertas normas de conducta. Pero la ética no, porque la ética, como ya dijimos, es una disciplina filosófica y por lo tanto implica ¿qué cosa? ¿Qué implica la filosofía? Como vimos la primera semana. La filosofía lo que tiene de especial o distinto es que cuestiona lo establecido. Ahora, cuestionar lo establecido no significa necesariamente ir en contra permanentemente, simplemente significa preguntar por qué. Lo que hacía Sócrates, ¿te acuerdas? Que precisamente por eso se ganó tantos enemigos, porque estaba constantemente preguntando, ¿y por qué consideras que respetar a los dioses te hace un hombre justo? ¿Por qué eso es justo? ¿No? O por qué respetar a la autoridad es ser justo y virtuoso. ¿Y qué pasa si la autoridad no es buena, sino que el que detenta la autoridad, el jefe de, no sé, pues de gobierno, no es una buena persona? ¿Seguiría siendo justo o ya no sería justo obedecer a una persona que va en contra de su sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sócrates hacía eso, cuestionaba, preguntaba, no para ir en contra de la moral, sino para que tú reflexionaras acerca de por qué algo es bueno o algo es malo. Es decir, no simplemente lo asumieras, ah, ya, no debo robar. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es malo robar? ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿O por qué es malo mentir? ¿No? Entonces, fíjate, repito, en nuestra casa nos enseñan una serie de principios, una moral, una serie de normas que debemos obedecer. Pero pocas veces nuestros padres nos hacen reflexionar y pensar por qué eso es bueno. O nos dicen o nos explican por qué eso es bueno o malo, ¿no? La ética consiste en eso, en reflexionar, en preguntarse por qué, en tratar de dar un fundamento racional, en tratar de dar una explicación racional de por qué algo es bueno o es malo. Por eso mismo, fíjate, dice, la ética aspira a un ideal de vida basado en las acciones buenas y virtuosas. Es decir, la ética no la logran todos.
¿sí? Una vida moral la tengo yo, la tienes tú, la tiene la mayoría de personas, salvo, bueno, aquellas que están constantemente pues violando las normas morales, que son inmorales, ¿no? Pero la vida ética no la consigue cualquiera. Son muy pocos los que logran una vida ética, porque una vida ética implica esa reflexión constante acerca de lo bueno, lo malo, lo justo, etc. Una vida ética, por ejemplo, es la que tuvo Sócrates, porque Sócrates estaba constantemente pensando, reflexionando, tratando de dar una explicación acerca de estos temas. Por eso es que cuando hablamos de este tema en filosofía hablamos de doctrinas éticas. Doctrinas éticas, es decir, planteamientos que han construido los filósofos, que han tratado de explicar, de dar fundamento acerca de estas cuestiones, ¿no? Es decir, un fundamento racional. La ética es un análisis racional de la moral. Fíjate, la ética es un análisis racional de la moral, ¿sí? Entonces la moral vendría a ser como el objeto de estudio de la ética, desde cierto punto de vista, ¿te das cuenta? Entonces no es lo mismo. Por eso es que en la universidad tú no vas a llevar un curso de moral, tú vas a llevar un curso de ética. ¿Por qué? Porque si llevaras un curso de moral, el curso consistiría en que el profesor te diría, mira, tienes que comportarte así, tienes que ser bueno, tienes que obedecer estas normas, y en eso no consiste el curso de ética. El curso de ética en la universidad consiste en reflexionar, en plantearte preguntas para que tú reflexiones o en mostrarte, por ejemplo, a través de lecturas, cómo en otros lugares del mundo existen otras normas, ¿no? De conducta. Pero no simplemente para que sepas que hay otras normas de conducta, ¿no? Sino para que te cuestiones y te preguntes por qué. El hecho de que las costumbres de otro lugar sean distintas a las mías significa que son inferiores, que son malas, o las mías son mejores. Y si es así, ¿por qué? Trata de fundamentar racionalmente eso, trata de explicarlo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, no es lo mismo la ética que la moral. La ética consiste en la reflexión, ya, en la reflexión acerca de los principios, en preguntarnos por qué algo es bueno, por qué algo es malo. La moral no implica cuestionamiento, la moral implica simplemente asumir ciertos principios. Una persona puede ser una persona buena, digamos, o sea, moral, cumplir con sus deberes sin jamás haberse cuestionado qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, cómo definir la justicia, la virtud, etcétera, ¿sí? También la ética implica ya una reflexión, tratar de fundamentar, ¿no? Estas cuestiones. Ya, chicos, a ver, quiero que me digan con sinceridad, hasta ahí, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido? A ver, mientras me van escribiendo, a ver, voy a ver el chat. Damaris dice, ¿tener ética es algo que se aprende individualmente o se puede enseñar? Ya, buena pregunta. Mira, mm, no se puede enseñar en el sentido de que no basta con que, por ejemplo, yo te dé una definición de qué es lo bueno para que tú ya alcances una ética, porque la ética, como ya dijimos, implica reflexión. Entonces, no es que yo reflexiono y te traslado mis conocimientos y ya tienes, alcanzas una ética, no. Precisamente eso es lo que vamos a ver con Sócrates. Sócrates recuerda que usa el método mayéutico, ¿no? Y el método mayéutico consiste en em, plantear preguntas, por eso te decía hace un momento, que te preguntaba Sócrates, ¿qué es la virtud? ¿Qué es el deber? ¿Qué es lo bueno? ¿No? ¿O qué es el bien? Sócrates no te daba respuestas, Sócrates te preguntaba. ¿Por qué? Porque la intención de Sócrates es que tú mismo alcances tus respuestas. Porque solamente si tú mismo reflexionas, tú mismo tratas de dar una respuesta, vas a estar más cerca del conocimiento, del bien, de la virtud, de la justicia. O sea, ¿de qué serviría que un profesor de ética, supongamos, te dijera, mira, esto es lo bueno, apunta la definición de bien, esta es la definición de justicia, esta es la definición de virtud, y ya automáticamente eres una persona buena, justa, virtuosa, y ya reflexionaste sobre el bien? ¿No? Por eso es que Sócrates no creía en la labor de los sofistas. ¿Qué hacían los sofistas? Precisamente eran maestros que te daban toda la información y tú simplemente la aprendías, ¿no? La asimilabas de memoria. Pero Sócrates decía, eso no implica que tú realmente sepas o alcances un conocimiento. El conocimiento lo debes alcanzar tú mismo y yo
Sócrates, lo único que hago es guiarte en ese proceso, plantearte las preguntas precisas para que tú reflexiones y te des cuenta de en qué estás en lo correcto y en qué estás equivocado, pero tú mismo te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces, él es una ayuda, es un vehículo para que tú mismo alcances el conocimiento. Él no te traslada el conocimiento como si fuera una mercancía, ¿no? Ya me pagas esto y te doy el conocimiento. Así no funciona para Sócrates, ¿ya? Al menos sobre estas cuestiones de ética, porque esas son las cuestiones que le interesaban a Sócrates. Obviamente, ya si estamos hablando pues de biología, obviamente pues Sócrates no va a decir, ah, ya te pregunto y ya tú vas a descubrir el conocimiento. No, pero sobre la ética sí, porque la ética tiene que ver con cuestiones que nosotros vivimos en nuestro día a día. Todos nosotros estamos relacionados con cuestiones éticas, es decir, o mejor dicho, ¿no? Con estas cuestiones del deber moral, del acto moral, o sea, todos nosotros tenemos alguna noción de lo que es la justicia, por ejemplo. Todos. Ahora, ¿hemos reflexionado profundamente acerca de qué es la justicia? No. Repito, todos tenemos una noción de justicia, pero ¿eso significa que tenemos claro qué es la justicia? No. Y para Sócrates sí es importante tener claro, o al menos, ir descartando nociones equivocadas acerca de qué es lo justo, qué es lo bueno. Al menos eso. Porque alcanzar un conocimiento absolutamente claro de qué es lo bueno, qué es lo justo, es muy difícil. Es un proceso que tarda toda la vida incluso de entender Sócrates. Pero mientras tú vas reflexionando acerca de estos temas, aunque no alcances una definición exacta, al menos has ido dejando de lado esos errores o esas malinterpretaciones que a veces tenemos acerca de estos temas. ¿Sí? Entonces, para terminar de responder la pregunta de Damaris, ¿no? Para alcanzar la ética, ¿no? Eso lo podemos alcanzar o podemos aprenderlo individualmente o se puede enseñar. Bueno, Sócrates diría que no se, o sea, sí se podría individualmente, pero sería un poco difícil, ¿no? Sería un poco complicado. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo hacer una reflexionar sola en mi cuarto, en mi casa, acerca de qué es el bien, qué es la justicia y todo eso, sí, pero ¿por qué la mayéutica es importante? ¿Por qué el diálogo es importante? Porque cuando yo lo hago solo, a veces es difícil darme cuenta de en qué me estoy equivocando, de mis errores. Mientras que si tengo otra persona con la que converso sobre estos temas, es más probable que esa persona se percate de mis errores y me ayude a, como te decía hace un momento, descartar las ideas incorrectas que yo tengo e ir acercándome a la verdad. Entonces, individualmente para Sócrates es un poco complicado alcanzar eso. Eso no significa que no sea bueno que tú reflexiones por tu cuenta. Claro, nosotros podemos reflexionar a solas acerca de estas cuestiones, ¿no? Es más, lo hacemos, ¿no? A veces cuando, como te decía hace un momento, tenemos un dilema y estamos pensando qué hago, qué no hago, estamos evaluando racionalmente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Entonces, sí es valioso que tengamos un tiempo para reflexionar acerca de esas cosas. Ahora, ¿podemos alcanzar una vida ética plena solamente de manera individual? Sócrates creería que no. Sócrates diría que no, porque para Sócrates, como te digo, es importante que otro nos señale nuestros errores u otro se percate de las limitaciones que tenemos y nos oriente. Ojo, nos oriente, lo cual no significa que nos enseñe en el sentido tradicional de que nos dé ya una definición, no, porque para Sócrates así no funciona, porque aprender sobre estas cuestiones, entre comillas, no es algo que se da como una mercancía, ¿no? Yo no te traslado mi conocimiento y automáticamente tú te vuelves una persona ética, no. Yo te puedo trasladar mi conocimiento si soy biólogo, si soy químico, ¿no? Para que tú sepas de biología, de química, pero sobre ética no. Sobre ética es necesario que tú mismo también emprendas ese camino con ayuda, pero que lo hagas también tú mismo, ¿no? Entonces, sería un intermedio para Sócrates, ni individualmente, ni es que otro te traslada todos sus conocimientos, ¿no? Bien, a ver, perfecto. A ver, Rodrigo dice, profesora, disculpe, un ejemplo de las personas amorales y en los casos en los que podríamos confundir con inmoral. Ya, ahorita vamos a ver ese tema. No se preocupen, luego vamos a ver ese tema. Creo que a la mitad más o menos de la clase vamos a ver ese tema. No se preocupen, vamos a ver varios ejemplos de personas amorales y de inmorales, ¿ya?
La ética es relativa, no rechazable. A ver, Moisés, la ética es relativa. Desde cierto punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque, o sea, la ética implica el lograr una vida buena, una vida virtuosa. Por ejemplo, Sócrates alcanzó una vida ética, sí, ¿sí? Porque alcanzó una vida virtuosa, buena, justa, correcta. Lo mismo podríamos decir de Platón, lo mismo podríamos decir de Aristóteles, ¿no? Podríamos decir lo mismo de Kant, ¿no? Que son varios filósofos que vamos a ver hoy día. Pero no todos alcanzaron esa vida a partir de los mismos principios, es decir, principios semejantes, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ellos creían que no era bueno mentir, que no era, ¿no? O sea, se basaban en cierta moral y seguían ciertas reglas, pero no pensaban exactamente lo mismo acerca de la ética. Como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, está muy presente el tema de la felicidad, mientras que Kant no le da importancia a la felicidad. O sea, obviamente todos queremos ser felices, pero para Kant no debemos pensar tanto en la felicidad para actuar bien. En cambio, para Aristóteles sí, porque para Aristóteles solamente el hombre que es virtuoso puede ser feliz. Entonces, para Aristóteles es fundamental ser virtuoso, porque si no eres virtuoso, no vas a alcanzar la felicidad. Entonces, ¿a qué voy? Que los planteamientos que cada uno de ellos desarrolló son distintos entre sí, o sea, no son exactamente iguales. Y sin embargo, todas esas posturas podríamos decir que son éticas. ¿La postura de Sócrates es ética? Sí. ¿La vida de Sócrates fue ética? Sí. ¿La vida de Aristóteles fue ética? Sí. ¿Desarrolló un planteamiento ético, una doctrina ética? También. Kant también, John Stuart Mill también. Cada uno de ellos desarrolla una ética distinta, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir, como dice Eric, que la ética es relativa. Es relativa en el sentido que cada uno plantea cosas diferentes. Cada uno considera más importantes unas cosas que otras, lo cual no quiere decir, ojo, que algunos de ellos vayan en contra de la moral. No, simplemente es el concepto que desarrolla. ¿Qué concepto desarrolla Sócrates acerca de la justicia? ¿Es exactamente el mismo que desarrolla Kant? No, no es el mismo. La idea de deber, ¿ya? De deber, ¿es la misma idea que la que desarrolla Sócrates, que la que desarrolla Kant, que la que desarrolla John Stuart Mill? No. La idea de bien, ¿qué es lo bueno para el utilitarismo de John Stuart Mill? ¿Es lo mismo que lo bueno para Kant? No. Entonces, en ese sentido, la ética sí es relativa, en el sentido de que cada uno forma su propia reflexión. ¿Se entiende? Porque como ya dijimos hace un momento, la ética implica reflexionar, cuestionar, preguntarte qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, cada uno llega a conclusiones diferentes. En ese sentido, la ética sí es relativa. ¿Sí? En ese sentido, sí es relativa. Además que la ética está vinculada, por ejemplo, con las profesiones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué llevan el curso de ética los médicos? ¿Por qué llevan un curso de ética los abogados? ¿Por qué llevan un curso de ética los enfermeros o las enfermeras, las obstetrices? ¿Por qué? Porque su profesión implica un vínculo humano con otro. Entonces tienes deberes que cumplir. Un médico, por ejemplo, no puede dejar morir a un paciente porque ese paciente no tiene dinero para pagarle, ¿cierto? Sí, eso sería inmoral. Entonces, todos ellos van a tener que reflexionar acerca de eso. Ahora, los deberes que tiene un médico con su paciente no son exactamente los mismos que tiene un abogado con su cliente, ¿cierto? La relación entre médico y paciente no es la misma relación que entre abogado y el cliente, el defendido, ¿no? No es la misma. Por lo tanto, van a haber deberes distintos, ¿se entiende? Y en ese sentido también es relativa, ¿ya? Por eso es que tú encuentras libros de ética para médicos, ¿no? Ética médica, que no es lo mismo que ética para abogados o no es lo mismo que ética empresarial, ¿cierto? Entonces va variando, va cambiando porque los deberes, las relaciones son distintas, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que la ética es relativa, sí. ¿Ya? Entonces la ética no es algo teórico, sino práctico. Claro, Damaris, o sea, tiene una base teórica,
pero esa base teórica se construye con el fin de que tenga una aplicación práctica. Claro. Ujú. Por eso es que, como les decía al inicio, la ética y la filosofía política son las dos disciplinas filosóficas que se relacionan más con nuestra vida cotidiana, ¿no? La ética y la filosofía política son conocidas como filosofía práctica, ¿ya? La ética y la filosofía política, las dos, estas dos disciplinas filosóficas, es lo que se llama, o algunos llaman, filosofía práctica. ¿Por qué filosofía práctica? Porque si bien tiene una base teórica, la finalidad es que la apliques en tu día a día. ¿Sí? Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Que considera que es bueno aquel o logra alcanzar la virtud aquel que está constantemente reflexionando acerca de lo que es lo bueno, ¿no? O sea, el que constantemente reflexiona acerca de sus deberes morales, etcétera. ¿Cuál es el fin de eso? O sea, el virtuoso es el que actúa bien. Ahora, para actuar bien hay que primero saber qué es el bien, va a decir Sócrates. Entonces, la acción se relaciona con la teoría, ¿no? Para Sócrates. Hay otros que van a decir que no necesariamente tiene que tener una base teórica, como Aristóteles. Aristóteles considera que lo fundamental es actuar bien. No importa si sabes o no sabes qué es el bien, lo que define si eres bueno o no es tu acción. Son dos visiones distintas de la ética, pero ambas, si te das cuenta, están relacionadas con la acción. La ética tiene un fin práctico. La ética tiene un fin práctico, porque la idea es cómo actuamos. ¿Cómo actúo yo? ¿Qué debo hacer en mi día a día? Ah, ya, mira, deberías hacer esto por esto. Hay una base teórica, pero el fin siempre es práctico, ¿sí? Eso es la ética, ¿ya? Entonces, vamos a pasar, ¿sí? De este tema. Ya sabemos, la ética reflexiona sobre la moral. La ética es la fundamentación racional, filosófica acerca de la moral. Y por eso es que nosotros llevamos un curso de ética en la universidad. Nunca vamos a llevar un curso de moral. La moral nos la enseñan en la iglesia, en nuestro hogar, ¿no? En nuestra comunidad, a partir de los valores, principios, costumbres que aprendemos, ¿no? En nuestra sociedad. Pero la ética ya es la reflexión consciente, racional, que implica cuestionar, preguntarnos por qué esto es así, por qué no es así. Eso ya es algo teórico, es algo que implica más razonamiento, ¿no? Que implica más reflexión, ¿ya? Eso es la ética. Ahora, vamos a comenzar con la parte histórica. Vamos a hablar de una serie de autores que han sido fundamentales en la historia de la ética, ¿ya? Primero, Sócrates. Ojo, Sócrates es el pilar de la ética, es el primer filósofo que se va a cuestionar acerca de estas cuestiones de manera profunda, es decir, que se va a cuestionar acerca de la virtud, de la justicia, del deber, de lo bueno, lo malo, etcétera, ¿ya? Ahora, el concepto, la noción, el término que más se cuestionaba o del que más se hablaba en la Grecia antigua era virtud. Es decir, tú vas a encontrar en los libros de Platón, porque tú sabes que Sócrates no escribió nada, el que escribe es Platón, que fue su discípulo, y en sus obras, en sus diálogos, encontramos a Sócrates como personaje principal, hablando, dialogando con otros personajes, y el término del que siempre están hablando es la virtud, o sea, es el término fundamental, igual en el caso de Aristóteles, ¿no? En el caso de los griegos, en general, a ellos les preocupa la virtud. ¿Qué es la virtud o por qué la virtud? Porque todos ellos aspiraban, querían ser virtuosos. Ese era el fin, ser virtuoso. El hombre virtuoso era un hombre reconocido, ¿no? Es un poco como, mm, digamos, ¿no? Como decir actualmente, ¿a qué tipo de hombres admiramos en la actualidad? A los hombres exitosos, ¿no? Mucha gente se fija en cuánto dinero tienes, cuánto tienes, si tienes fama, si eres reconocido, ¿no? Y eso es lo que valoramos. Ya, en la época de los griegos no valoraban tanto eso, lo que valoraban era la virtud, es decir, la coherencia, el ser justo, el ser bueno, pero la virtud también está relacionada con otras cualidades, por ejemplo, el ser valiente. ¿Por qué? Porque recuerda que la sociedad griega era una sociedad militar de alguna forma, ¿no? Por las constantes guerras, conflictos que tenían, por ejemplo, con los persas, ¿no? O entre las mismas ciudades griegas, eso lo debes saber por historia.
tenían que estar preparados para la guerra. Entonces, la virtud no solamente significaba ser buena persona, ¿no? Ser generoso, no. La virtud significaba ser justo, ser un buen ciudadano y significaba también ser valiente, es decir, no tener temor de morir en la guerra. Y Sócrates, por ejemplo, era un hombre especial y muchos lo admiraban por eso, porque Sócrates no era simplemente un filósofo que pensaba, hay que hacer esto, eso. No, él demostraba con sus acciones esa virtud. Sócrates fue a la guerra, como todos los ciudadanos de que estaban entre cierta edad, entre los 18 y los 60, 70 años, iban a la guerra. Y Sócrates se mostraba valiente en la guerra. Es más, Sócrates salvó de morir a varias personas importantes en la guerra y era reconocido por su valor, ¿no? Muchas veces andaba descalzo, no sentía frío, ¿no? O sea, era una persona, digamos, que resistía muy bien el dolor, no sentía temor. Entonces, o controlaba en todo caso el temor, no se le veía nunca ser cobarde o huir de la batalla, enfrentaba el temor sin miedo a morir, ¿no? Entonces, todas esas cosas estaban relacionadas con la virtud. Entonces, Sócrates va a reflexionar sobre la virtud. ¿En qué consiste ser virtuoso? Fíjate, la palabra arete, arete, así con tilde, en la última E, en griego significa virtud, ¿ya? Entonces, la virtud es todo esto, todo este conjunto de cualidades que debe tener un hombre para ser considerado valioso, virtuoso, ¿ya? Ahora, para Sócrates, uno no puede ser verdaderamente virtuoso si no conoce qué es la virtud, qué es el bien. Es decir, el bien el bien y el conocimiento coinciden. La virtud y el conocimiento coinciden. ¿Por qué te digo el bien? Porque, repito, ellos, para hacer referencia al hombre bueno, usaban el término virtuoso, pero bueno y virtuoso es lo mismo. O sea, es lo que nosotros llamaríamos bueno, ¿no? Un hombre bueno, para ellos era un hombre virtuoso. Entonces, el bien y el conocimiento coinciden. La virtud y el conocimiento coinciden. O sea, en otras palabras, para Sócrates, tú no puedes ser bueno si no conoces qué es el bien. Tú no puedes ser virtuoso si no conoces qué es la virtud. La base de la acción es el conocimiento. Para que seas verdaderamente virtuoso, tienes que saber qué es la virtud. Para que seas verdaderamente bueno, tienes que saber qué es el bien. Profesor, ¿eso quiere decir que si yo no conozco eso, soy malo? No. Ese es un error, porque a veces algunos podrían pensar, el que no conoce qué es el bien, necesariamente en todo momento va a ser el mal. No. Porque nosotros conocemos mucha gente que no quizás ha reflexionado sobre el bien, la virtud, no tiene mayores conocimientos sobre eso y sin embargo en su día a día se comporta como una persona decente, ¿no? Podría malinterpretarse porque hay personas, repito, que creen que lo que dice Sócrates es, bueno, solamente los inteligentes y solamente los que han ido a la universidad pueden ser virtuosos y no se refiere a eso. Porque, ojo, cuando Sócrates se refiere al conocimiento, no se refiere al conocimiento de biología, química, matemática, economía, no. Cuando Sócrates habla del conocimiento, se refiere al conocimiento ético. Es decir, como te dije hace un momento, solo el que conoce qué es el bien, es decir, la esencia del bien, puede ser bueno. ¿Y cómo conozco, profesora, la esencia del bien? ¿Cómo conozco qué es el bien? Bueno, reflexionando, pues, reflexionando acerca de esas cuestiones, preguntándote, cuestionándote y conversando con otros acerca de eso. Vas a ir acercándote a ese conocimiento y cuanto más te acerques a ese conocimiento, más bueno vas a ser o menos probabilidades de actuar mal vas a tener. Te lo explico de otra forma, fíjate. Y esto lo dice Platón en uno de sus diálogos. Es una metáfora, o mejor dicho, una analogía que hace Platón, ¿no? Sócrates dice, el hombre que no sabe qué es el bien es como el ciego que a veces puede ir por el camino correcto y a veces puede ir por el camino incorrecto. O sea, puede ser que el ciego tenga buena suerte y más o menos orientándose así a medias, logre irse por el camino adecuado, ¿ya? Hay muchas personas que son así, que no saben qué es el bien, pero que actúan en su día a día bien, ¿no? O sea, que son personas decentes, ¿no? Son personas que actúan dentro de las reglas morales y todo. Pero
si no conoces verdaderamente qué es el bien, un día puedes desorientarte y terminar yendo por un camino incorrecto, como el ciego, ¿no? El ciego puede ir por el camino correcto, pero a veces puede equivocarse, ¿no? Puede desorientarse. Entonces, eso es lo que pasa. No es que el que no ha reflexionado sobre el bien va a hacer el mal siempre, no, pero es muy probable que en algún momento, por falta de conocimiento, termine actuando mal. ¿Por qué? Porque para Sócrates el mal está vinculado con la ignorancia. Ojo, para Sócrates la gente no hace el mal porque desea el mal, no, porque todos buscamos el bien. Todos queremos, por ejemplo, nuestro bien. ¿Por qué a veces hemos mentido a nuestros padres? Porque no hemos querido un castigo, ¿sí o no? Porque hemos querido evitar el castigo. Ah, ya, entonces estábamos buscando nuestro bien. Sí, fíjate, estamos buscando nuestro bien. Incluso el ladrón que roba busca su bien. Para Sócrates todos buscamos el bien. Ahora, el problema es cuando confundimos el bien con el mal. Ya, eso es lo que pasa precisamente con las personas inmorales. Confunden lo bueno con lo malo. Es decir, buscan su bien, pero al momento de buscar su bien hacen el mal, hacen daño a otros. Entonces ahí hay una confusión. ¿Te das cuenta? Para Sócrates, tú te vas a confundir si es que no has reflexionado correctamente acerca de lo que es lo bueno. Por eso es necesario reflexionar acerca de lo bueno. Porque si tú reflexionas y alcanzas un conocimiento de la esencia del bien, necesariamente siempre vas a actuar bien. Por eso se llama intelectualismo ético. Repito, para actuar bien, ¿cuál es la condición? Conocer el bien. Para actuar siempre bien, ¿cuál es la condición? Conocer qué es el bien, conocer la esencia del bien. Por eso se llama intelectualismo ético, ¿ya? Afirma que el que conoce el bien actuará siempre con rectitud, mientras que el que ignora el bien actuará mal, ¿ya? Ya te dije, no es que siempre va a actuar mal, pero va a equivocarse en algún momento. Entonces es necesario conocer el bien para actuar siempre bien, ¿no? De ahí viene esta famosa frase que está ahí abajo, el hombre solo actúa mal por ignorancia, como te decía, porque en general nosotros no hacemos el mal por el mal, no hacemos el mal porque queremos hacer el mal, no, hacemos el mal para evitar un castigo, ¿no? Para hacernos un bien, ¿no? Para buscar nuestro beneficio. Pero ahí no estamos realizando una reflexión correcta acerca de lo que es lo bueno. Precisamente estamos haciendo las cosas mal porque estamos confundiendo lo que nos conviene con el bien, con el verdadero bien. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a comenzar. Miss, ¿y cómo conoce el bien? Reflexionando. Precisamente la idea de Sócrates es la reflexión, pero esa reflexión, como dijimos hace un momento, recuerda la mayéutica, no es solamente que yo me encierro en mi cuarto, en mi casa, a pensar, no. O sea, sí puede ser una parte de eso la reflexión. Por ejemplo, como los monjes budistas, ¿no? Que están meditando, reflexionando. Se tiene cierta evidencia de que Sócrates hacía eso también, ¿ya? Pero no es suficiente para Sócrates. Es necesario también conversar, reflexionar, pero con otro, discutiendo, conversando, como hacemos a veces nosotros, ¿no? Cuando, no sé, nos enteramos en una noticia que un juez ha liberado a una persona que estaba acusada por, no sé, pues por violación, ¿no? Y decimos, no, eso es malo, eso es injusto, y comenzamos a debatir o conversar sobre eso. O no sé, pues un caso más complicado, ¿no? Vemos que una madre ha matado, supongamos, ¿no? Que han habido varios casos de este tipo. Una madre mató a la persona que violó a su hija o que la mató a su hija, ¿ya? Y decimos, está bien, eso es correcto, ¿ya? Y otra persona podría decir, no, eso está mal, ¿no? Porque no está bien que uno busque la justicia por sus propias manos. Y comienza una discusión, un debate. Fíjate, cuando nosotros debatimos sobre esas cosas, estamos en el fondo tratando de reflexionar, estamos reflexionando y estamos tratando de dar un argumento, de dar un sustento racional. Eso es importante. Para Sócrates, eso es fundamental. Ahora, la mayoría de nosotros hacemos eso de vez en cuando, no estamos discutiendo sobre esas cuestiones permanentemente, pero para Sócrates es algo que deberíamos hacer siempre, porque al discutir sobre esas cosas, al conversar sobre esas cosas, vamos a ir dándonos cuenta para él, poco a poco, de qué es realmente lo correcto y qué no. ¿Sí? Bien. Rodrigo, ¿qué era el bien para Sócrates? Bueno, el bien tiene que ver con todo aquello que ennoblece nuestra alma.
¿sí? El bien tendría que ver con todo ello que ennoblece nuestra alma. ¿Por qué? Porque recuerda que para Sócrates el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, ¿no? Todos somos cuerpo, pero también para Sócrates tenemos un alma. ¿Y cuál de las dos partes es la más importante? A ver, ¿cuál es la más importante? El cuerpo es mortal, el cuerpo muere. El alma es lo que permanece, lo inmortal. ¿Qué es lo que deberíamos cuidar más? ¿El cuerpo o el alma? El alma. Entonces, todo lo que busque el engrandecimiento, el ennoblecimiento de nuestra alma es lo que deberíamos buscar, y no tanto lo que agrade nuestro cuerpo o lo que sobre todo cuide nuestro cuerpo. Entonces, para Sócrates, por eso recuerda, esto no está en la diapositiva, pero te lo digo por si acaso, y lo puedes encontrar quizás en material de la pre u otro material que tú tengas. Sócrates siempre habla de el cuidado del alma, el cultivo del alma. ¿Qué significa cultivar el alma? Significa reflexionar acerca de estas cuestiones. Cuanto más reflexiones sobre el bien, la virtud, la justicia, más cerca vas a estar de ese conocimiento. Y cuanto más cerca estés del conocimiento del bien, de lo justo, de lo bueno, etcétera, vas a lograr ser una mejor persona. Vas a lograr ser más virtuoso. Vas a lograr trasladar ese conocimiento a la acción, ¿sí? Entonces el bien tiene que ver con aquello que nos hace humanos, aquello que ennoblece nuestra alma y nos permite ser mejores, ¿sí? Para Sócrates el bien era un concepto universal, sí, para Sócrates era un concepto universal. O sea, para él no era que, bueno, yo tengo mi concepto de bien y tú tienes tu concepto de bien, no. Más bien, esa idea de que el bien es relativo es de los sofistas. Y Sócrates recuerda que criticó a los sofistas. Sócrates combatió a los sofistas porque consideraba que era negativa esa idea relativista de lo bueno. Para Sócrates el bien es uno solo en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier circunstancia. Precisamente por eso es que debemos esforzarnos por alcanzar ese conocimiento del bien. No es fácil, es algo que estamos haciendo o que tenemos que hacer permanentemente. Es más, él hasta cierto punto debe entender que es un proceso constante y que no llegamos a alcanzar al 100%. O sea, es un camino que nos lleva cada vez a estar más cerca de ese conocimiento, pero no es un conocimiento absoluto en el sentido de que no hay un fin de ese conocimiento, ¿no? Es un constante proceso de acercarnos al conocimiento del bien. ¿Ya? Lo digo ¿por qué? Porque precisamente el hecho de que él enfatizar en el diálogo, en la búsqueda, nos hace pensar eso, ¿no? Que él no cree que hay un momento en que ya alcanzas el conocimiento absoluto del bien, sino que es un proceso permanente, constante, porque precisamente eso nos hace humanos. Recuerda, para Sócrates, ¿cuál es la diferencia entre el animal y el ser humano? La reflexión. ¿Qué es lo que nos hace distintos de los animales? Nuestro cuerpo no, nuestra capacidad para cuestionarnos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo. Un animal, un perro, un gato jamás se va a preguntar qué es la justicia, jamás se va a preguntar qué es el bien, aunque tuviera, entre comillas, cierto grado de inteligencia. Porque para Sócrates no es la inteligencia a secas lo que nos hace distintos. Lo que nos hace distintos es que nuestra inteligencia la usemos para preguntarnos qué es la justicia, qué es el bien. Eso es lo que nos hace humanos. Por lo tanto, la actividad humana primordial para él debería ser preguntarnos y reflexionar acerca de estas cuestiones éticas, ¿sí? Por eso, como te decía, Sócrates es el pilar de todo esto, o sea, es el primer filósofo que le va a dar una gran importancia a la ética, ¿ya? Ahora, luego de Sócrates tenemos a Aristóteles. Bueno, Platón también desarrolla una ética, pero es muy parecida a la de Sócrates, por eso es que no lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero recuerda, si es que te viniera algo sobre Platón, ¿no? En el examen, tú ya sabes que Platón plantea algo muy parecido a lo que dice Sócrates, también plantea un intelectualismo ético. Es decir, para Platón también, para hacer el bien, tienes que conocer qué es el bien, si no, no lo vas a poder hacer correctamente o, digamos, en algunos momentos te podrías desviar del camino correcto, ¿ya? Vamos a Aristóteles, fíjate. Aristóteles propone una ética teleológica, ¿ya? ¿Qué significa teleológica? Mira, ese término teleológico, teleológica, viene del término griego telos. ¿Qué significa telos? Fin, finalidad, objetivo, meta.
En otras palabras, para Aristóteles, todas nuestras acciones, cada cosa que hacemos en nuestro día a día tiene un fin, una finalidad. Repito, nuestras acciones tienen un fin, telos, ¿ya? Nuestras acciones tienen un telos. Telos significa, repito, finalidad, una meta. ¿Qué es lo que todos los seres humanos buscan? ¿Qué es lo que nosotros como seres humanos perseguimos? ¿Qué es lo que todos los seres humanos quieren alcanzar? La felicidad, ¿ya? Ese es el fin, esa es la meta, ¿no? Es como una carrera, entre comillas. Todos estamos corriendo y todos queremos alcanzar esa meta, ser felices, ¿ya? Todos los seres humanos aspiramos a ese fin supremo, ¿no? Que es la felicidad. ¿Por qué es el fin supremo, profesora? Porque em, podría parecer que en nuestro día a día tenemos pequeñas metas, ¿no? Por ejemplo, tu meta de corto plazo podría ser ingresar a San Marcos, ¿no? La meta de otra persona que ya está en la universidad y que ya va a egresar, está a punto de egresar, quizás es alcanzar un buen trabajo, ¿no? Conseguir un buen trabajo y así. Todos tenemos pequeñas metas, pero todas esas pequeñas metas, ¿por qué las buscamos? Porque hay una gran meta, que es la felicidad. Todas estas cosas que hacemos en nuestro día a día, incluso las más pequeñas, levantarnos, desayunar, sentarnos para estudiar, todo eso tiene un objetivo. Todo lo que hacemos tiene el objetivo mayor, la gran meta de llevarnos a la felicidad. Ese es nuestro verdadero objetivo, ¿sí? Por eso es que la ética de Aristóteles también recibe este nombre, ética eudemonista. Fíjate en el segundo punto. Todos los seres humanos aspiran al fin supremo, que es la felicidad, y por eso, o sea, eso es lo que cree Aristóteles, y por eso es que la ética de Aristóteles se conoce como ética eudemonista. ¿Por qué? Porque eudemonista viene de eudaimonía, ¿ya? Lo voy a poner acá en el chat. Eudaimonía, ¿ya? Eudaimonía, ¿ya? ¿Y eudaimonía qué significa? En griego, felicidad, ¿ya? Sí. Andrés, disculpe, ¿Platón también habló sobre la ética? Sí, claro. Platón también tiene sus ideas, sus planteamientos acerca de la ética. Eso lo pueden ver en los distintos diálogos de Platón, ¿no? Como les decía, no vemos Platón, ¿por qué? Porque los planteamientos de Platón son muy parecidos a los de Sócrates, o se basan en la ética socrática. Entonces, como son muy parecidos, no los estudiamos. No estudiamos a Platón, ¿no? Por una cuestión de tiempo, ya, pero es muy parecido a lo que dice este Sócrates. También él plantea un intelectualismo ético, o sea, para Platón también es necesario conocer el bien para hacer el bien, ¿ya? Entonces, les decía, ¿por qué se llama ética eudemonista a la ética aristotélica? ¿A qué me refiero? Si en algún momento tú ves en una pregunta o en un libro ética eudemonista, inmediatamente ya sabes que se están refiriendo a la ética de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles es el primer filósofo en darle una importancia central a la felicidad. Todos los seres humanos queremos ser felices. Entonces, todas nuestras acciones están orientadas a alcanzar ese fin, que es la felicidad. ¿Ya? Entonces, la ética aristotélica tiene a la felicidad como principal objetivo. ¿Por qué para Aristóteles es importante ser virtuoso? Ah, porque solamente si soy virtuoso puedo ser feliz, ¿sí? La felicidad es como la guía, ¿no? Como la meta que yo quiero alcanzar. Para ser feliz tengo que ser bueno, tengo que ser virtuoso, ¿no? Entonces tengo que buscar mi virtud para ser feliz. Tengo que ser virtuoso, tengo que esforzarme para ser virtuoso para alcanzar la felicidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo alcanzamos la felicidad? Ya dijimos, siendo virtuosos, pero ¿todos pueden ser felices? No, porque no todos son virtuosos. La virtud implica una serie de cosas que ahorita vamos a ver la teoría del justo medio, ¿no? Como la prudencia. Solamente el hombre prudente puede ser virtuoso y el hombre prudente es el que sabe cómo comportarse de acuerdo a cada situación, porque todas las situaciones no son idénticas, todas las situaciones no son iguales, ¿no? Cada situación es especial, cada situación es distinta y el hombre prudente es el que sabe qué hacer en el momento correcto, en la intensidad correcta, en el lugar correcto, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir que la honestidad es una
Es un principio, un valor que todos deberían seguir. Profesora, yo soy honesto, a mí no me gusta la mentira, no me gusta la hipocresía, yo siempre digo la verdad. Yo creo que eso debería regir nuestra vida. En general sí, pero Aristóteles diría, pero ten cuidado, porque a veces ser honesto en ese sentido, de manera muy radical, en un momento no oportuno, puede terminar siendo más bien un vicio. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que evaluar la situación. ¿Qué pasa si por querer ser honesto le dices una verdad dolorosa a alguien que está pasando por un momento difícil? ¿Sería virtuoso eso? Para Aristóteles no. Por eso el hombre prudente es el que sabe decir lo adecuado en el momento adecuado y de la manera adecuada. Eso es ser prudente, eso es ser virtuoso. Ahora, la felicidad superior, fíjate, ¿ah? Todos aspiramos a la felicidad, pero ¿eso significa que todos vamos a lograr la felicidad? No, no todos logran la felicidad, porque la felicidad implica muchas cosas. Por ejemplo, para Aristóteles no puedes ser feliz si es que te ocurre una gran desgracia. Es decir, para evaluar si alguien es verdaderamente feliz hay que evaluar para él toda su vida, o sea, desde sus primeros años de vida hasta el final. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es alguien como, ¿te acuerdas de Edipo, no? En literatura, Edipo Rey, de Sófocles, que ha vivido bien durante una buena parte de su vida y de pronto le ocurre una desgracia, descubre, ¿no? Que se ha casado con su madre, que ha matado a su padre, que tenía hijos con su madre, y termina arrancándose los ojos y termina desterrado y todo. ¿Ese hombre fue feliz? Para Aristóteles no, porque para decir si alguien es verdaderamente feliz hay que evaluar toda su vida, hasta el final. Es decir, para Aristóteles sería ridículo, por ejemplo, preguntarle a un chico de 16 años si es feliz, o preguntarle a alguien que tiene 25 años o 30 años si es feliz. No tiene sentido, porque la felicidad para él es algo de largo plazo y es algo que solamente se puede medir en toda una vida, no en una parte de la vida. Ahora, repito, todos queremos ser felices, todos podemos ser felices, no. Sin embargo, además de eso, Aristóteles dice, no es lo mismo ser feliz, digamos, en el sentido tradicional, por ejemplo, de no tener preocupaciones, de tener lo básico para vivir tranquilo, ¿no? Tu casa, ¿no? Tener ciertas comodidades, ¿no? Tener gente que te rodee, que te quiera, ¿no? Amigos, una familia, qué sé yo. Ya, ese es un tipo de felicidad, digamos, común y corriente, pero hay un tipo de felicidad superior. ¿Cuál es el tipo de felicidad superior? La felicidad que se logra solo a través de la vida contemplativa. Ojo, ¿qué es la vida contemplativa? La vida del filósofo. Solamente el filósofo alcanza una felicidad superior. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque el filósofo es el que está constantemente reflexionando. Y ojo, recuerda, para Aristóteles, el hombre, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros los seres humanos de los animales? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Nuestra inteligencia, nuestra razón, ¿cierto? Nuestro intelecto. Entonces, el ser humano más pleno, es decir, más verdaderamente humano, para Aristóteles, es el filósofo, porque es el que está trabajando constantemente en su esencia, porque es aquel que le da uso, por decirlo así, a su esencia. Claro, tú puedes tener dinero, pero no hacer nada. Supongamos que, no sé, pues tienes casas y las rentas, ¿no? Y de ahí tienes ganancias y con eso vives. Y vives en tu casa viendo Netflix todo el día, comprando comida, ¿no? Saliendo a pasear. Pero Aristóteles diría ya, aparentemente eres feliz porque tienes lo necesario, no tienes preocupaciones, tienes tu familia, tienes gente que te rodea, que te quiere, ya. Pero eso, ¿qué tan pleno te hace como ser humano? ¿Qué tanto estás realmente usando tu potencial? ¿Qué tan humano eres realmente? Para Aristóteles, no te realizas plenamente como ser humano. Para realizarte plenamente como ser humano necesitas explotar tu capacidad intelectual, que es lo que te hace distinto del animal, que es lo que te diferencia del animal. Por lo tanto, para Aristóteles, para ser verdaderamente feliz, o sea, feliz en un sentido superior, tienes que usar tu razón, tienes que desarrollarte plenamente como hombre. Y por eso para él, el filósofo
está por encima de los hombres comunes y corrientes porque el filósofo es el que está constantemente reflexionando, pensando, meditando, usando su razón, ¿ya? Entonces, fíjate, por eso también dice, mira, que la vida ética, Valeria, ¿qué es la vida contemplativa? La vida filosófica. La vida que consiste en contemplar en el sentido de pensar, de meditar, ¿ya? De reflexionar. A eso se refiere. Contemplar en el sentido de investigar acerca de las cuestiones que van más allá de lo mundano, ¿ya? Por eso no es la vida del científico, porque la vida del científico implica el conocimiento, sí, la reflexión también, pero la reflexión de este mundo físico. Para Aristóteles recuerda que la filosofía se distingue de la ciencia porque la filosofía también es un tipo de conocimiento, ¿no? Es más, él lo define como una ciencia, pero no en el sentido que nosotros le llamamos ciencia, ¿no? Es decir, para nosotros la ciencia es la que investiga la naturaleza, la biología, la química, la física. Para Aristóteles, la filosofía es un tipo de conocimiento, ¿no? Él le llama a todo tipo de conocimiento, le llama ciencia, ¿ya? Pero es un tipo de ciencia superior, la filosofía, para Aristóteles. ¿Por qué? Porque la filosofía no estudia el mundo físico, sino que estudia el mundo que va más allá de lo físico, ¿sí? Y por eso el filósofo para Aristóteles está por encima del científico. A ver, Rodrigo, disculpa profesora, respecto al bien común, ¿ya? A ver, dice Jorge, voy a leer la pregunta que me ha pasado Rodrigo, ¿ya? Dice por el chat, Jorge es un exitoso comerciante. Inicio de la pandemia triplicó sus ganancias incursionando en la venta de oxígeno medicinal. Dejó de hacerlo cuando su familia enfermaron, pues consideró que no era correcto lucrar excesivamente, tenía un promedio. Su decisión redujo sus ganancias, pero no se arrepintió ya que consideró que había actuado de acuerdo con la razón y con el bien común. ¿Ya? ¿Qué concepción ética es más cercana a lo sucedido con Jorge? Que había actuado de acuerdo con la razón. ¿Ya? Si te dicen de acuerdo con la razón, eso puede ser Kant, porque Kant habla de la razón. ¿Ya? El intuicionismo ético de Moore no, porque más bien Moore va en contra de toda idea de razón. El intelectualismo ético de Sócrates. Ujú. No, porque Sócrates no hace mucho énfasis en el tema del bien común y acá cuando era, pues, consideró que no era correcto lucrar excesivamente, tenía... Claro, no da a entender que alcanzó un conocimiento de lo bueno, se dio cuenta de qué era lo bueno y qué era lo malo tampoco, ¿no? Sí, pues es, a ver, la razón y el bien común. Sí, es Aristóteles, pero ¿por qué? Quizás en la ética eudemonista no se nota mucho porque la ética eudemonista implica la búsqueda de la felicidad, pero te mencionan la razón y Aristóteles le da énfasis a la razón. Y además de la razón está el tema del bien común. El bien común sí es un tema que aborda Aristóteles, porque para Aristóteles el hombre, aunque esto se relaciona más con filosofía política, ¿no? El hombre debe buscar el bien general, no su propio bien nada más, sino el bien general. Pero eso ya es un tema que se relaciona con filosofía política. Ya, el bien común implica, por ejemplo, en la política, que un sistema político es bueno si busca el bien de todos, no solamente si favorece a unos pocos, ¿no? Por ejemplo, para Aristóteles la democracia no es la mejor forma de gobierno, porque en la democracia muchas veces lo que ocurre es que comienzan a surgir personas que manipulan al pueblo para obtener sus beneficios personales. Entonces, la democracia no es la mejor forma de alcanzar el bien común, porque es muy, muy frecuente que la democracia sea utilizada por aquellos demagogos que buscan su bienestar personal. ¿Ya? Entonces, sí es la C, pero como les digo, el tema del bien común se relaciona sobre todo con filosofía política, no tanto con ética. O sea, evidentemente ética y filosofía política están relacionadas, ¿no? Y por eso te lo han puesto. Pero el tema del bien común en Aristóteles se relaciona sobre todo con filosofía política, ¿ya? Eso lo vamos a ver luego, ¿ya? La filosofía política, ¿ya? De Aristóteles. Valeria, ya, la vida contemplativa ya les respondí, ¿no? La vida filosófica, la vida dedicada a la contemplación de los primeros principios y las primeras causas, que es el estudio de la filosofía. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar.
Entonces, la vida ética, fíjate, de Aristóteles, consiste en que nuestras acciones se guíen por la razón. ¿La razón en qué sentido? Como te decía hace un momento, la razón en el sentido de que tenemos que evaluar cada situación. Yo puedo decir, como te puse en el ejemplo, ¿no? La honestidad es el valor más grande que existe y para mí uno siempre tiene que ser honesto. Yo odio a los hipócritas, no me gusta la mentira. Y en un momento inadecuado eres muy honesto. Mira, la honestidad en principio es buena, pero si eres honesto en un momento incorrecto con una persona, por ejemplo, que está sufriendo, puedes hacerle un daño y no ser prudente. Por lo tanto, esa acción no sería considerada buena. Entonces, lo que es bueno en cierto contexto no es exactamente igual en otro. Entonces, siempre hay que evaluar la situación, siempre hay que evaluar la medida también, ¿no? Por ejemplo, lo que es favorable para mí en cuanto a la comida, quizás no es favorable para ti, ¿no? Si tú pesas 90 kilos, no vas a comer lo mismo que yo como, ¿cierto? No, la mesura en el sentido de la comida, o sea, ser mesurado para comer es una virtud, pero lo que es mesurado para mí no es mesurado para ti, porque tú eres distinto. Tienes otra edad, tienes otras necesidades, quizás tienes otra estatura, otra contextura, ¿se entiende? Por eso es que Aristóteles habla de la prudencia. ¿Cómo el hombre es prudente? Usando su razón. Su razón lo guía para determinar qué es lo mejor en cada situación, ¿ya? Lo cual no quiere decir que no hayan principios. Claro, hay principios, ¿no? La honestidad, la valentía, son principios, pero lo que es valiente en una situación no necesariamente es valiente en otra, ¿sí? Entonces hay que saber evaluar el caso. A eso se refiere Aristóteles con usar la razón o que la razón sea la guía de nuestras acciones, ¿ya? Y por último, fíjate, este tema sí yo quiero que lo tengas muy presente, este último, porque es de lo que muchas veces han venido preguntas. La virtud como término medio, la teoría del justo medio. Fíjate en el cuadro. Para Aristóteles, la virtud es siempre el término medio entre dos excesos o dos vicios. El vicio por defecto y el vicio por exceso. Por ejemplo, el miedo. Cuando tú te dejas vencer por el miedo, cuando no sabes dominar el miedo, ¿qué eres? Cobarde, ¿sí? Cuando te dejas dominar por el miedo, eres cobarde. Pero cuando no tienes miedo de nada, ¿sí? Te puedes volver temerario. Por ejemplo, ya vamos a ver con respecto a un caso concreto, ¿ya? Imagínate que hay un incendio. Comienza a quemarse, a salir llamas de la cocina y tú sales huyendo, ¿no? No te importa si está tu mamá, tu hermano, tú salvas tu vida, sales inmediatamente de la casa. Recién ha comenzado las llamas, no ayudas ni nada, te vas. Eso sería cobardía, porque te dejas dominar por el miedo, ¿ya? Vicio por exceso, imagínate que ya se está cayendo la casa a pedazos, ¿no? Ya está todo destruido y tú decides entrar para sacar algo que te, no sé, tu laptop, ¿no? Del incendio. Eso sería temerario. El temerario es el que no le tiene miedo a nada, el que no teme nada, ¿no? Y no evalúa el peligro, ¿no? Sino que se arroja de manera impulsiva. Ya, eso también es malo. Ese es el vicio por exceso. ¿Qué sería lo virtuoso, lo correcto? Ser valiente. Por ejemplo, el bombero es valiente. Los bomberos son valientes. ¿Por qué? Porque el bombero, claro, de todas maneras arriesga su integridad física cuando va a un incendio, pero no va a lo loco, va con un equipo, va con entrenamiento, porque cualquiera no puede ir y decir quiero ser bombero, no, tienes que pasar una serie de pruebas, tienes que tener un estado físico adecuado, tienes que saber usar los implementos, vas con un traje especial. El bombero es valiente, ¿por qué? Porque enfrenta el miedo, no es que no tenga miedo, tiene miedo, pero enfrenta el miedo con virtud, es decir, enfrenta el miedo de manera proporcionada, racional, ¿te das cuenta? Midiendo el peligro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ese es el término medio. La virtud siempre está en el medio. La virtud no es ni defecto ni exceso. Cuando tú te vas a los extremos, que es una idea que tenemos, si te das cuenta, hasta ahora, ¿no? Nada en exceso es bueno, nada en extremo es bueno, ni para lo defectuoso ni para lo excesivo. Hay que buscar el punto medio entre los extremos, ¿sí? Bien,
Entonces, fíjate, esto es lo más importante que yo te sugiero, yo creo que deberías recordar, ¿ya? El justo medio, el término medio entre dos extremos es la virtud, ¿ya? Es la virtud. Igual, por ejemplo, como te decía hace un momento, con respecto a la comida, ¿no? Hay personas que son, pues, completamente impulsivas y comen todo lo que les gusta, ¿no? Toman gaseosa, se comen su salchipapa, no, no les importa, comen cualquier cosa. No saben medirse, no saben controlarse, ¿ya? El que no sabe controlarse, los griegos le llamaban intemperante. La intemperancia es no saber controlar tus deseos, tus gustos, tus pasiones, ¿ya? Ahora, tampoco sería bueno para un griego que tú te restrinjas demasiado, es decir, que ya no comas nada de lo que te gusta, solamente comas lo que es bueno para tu salud, pero incluso prohibiéndote un montón de cosas, ¿no? O sea, solamente unas cuantas cosas y así muy poco, ya, eso también sería un defecto para los griegos, porque sería el otro extremo, ¿no? Sería ya exagerado. Entonces, ¿qué es lo bueno para los griegos o lo virtuoso para Aristóteles? No caer en ninguno de esos dos extremos, ¿no? No dejarte llevar por tus pasiones y comer todo lo que quieras, ni tampoco restringirte demasiado, ¿no? Porque tampoco es saludable, ¿no? Entonces, buscar un punto medio, comer lo que es saludable, pero cada tanto darte un gusto, comer algo que te gusta, ¿no? ¿Sí? O como dicen los nutricionistas, ¿no? Trata de comer balanceado, bien, ¿no? Y bueno, el fin de semana o cada ciertos días te comes algo pues, que te agrada, aunque tú eres consciente de que no es lo mejor para tu salud, ¿no? Pero bueno, si es de vez en cuando no hay problema, ¿no? Algo así, ¿ya? Esa es la teoría del justo medio de Aristóteles. Vamos a Kant, fíjate, ¿qué dice Kant? Acá tenlo muy presente a Kant porque Kant es un clásico en los exámenes de admisión y en general en las pruebas del centro preuniversitario. Bueno, creo que tú no vas a llevar exámenes en el centro preuniversitario, pero de todas maneras Kant es un autor clásico, es un autor que ha venido muchas veces porque la ética que él plantea es una ética muy interesante. Mira, dice, buscó fundamentar una moral universal. ¿Qué significa universal? Válida para todos los seres humanos. Es como la matemática. ¿La matemática es universal o no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Solamente es válido para los peruanos? No, también para los chinos, también para los rusos, también para los australianos, para los daneses, para los, no sé, los puertorriqueños, para cualquier persona. ¿Cierto? Las matemáticas son válidas para todos. Ya. Algo parecido ocurre con la ética. Para Kant, la moral debe ser universal, válida para todos los seres humanos y a la vez autónoma, es decir, basada en el deber. ¿A qué se refiere? Fíjate. Moral universal significa que deben haber ciertos principios que todos los seres humanos sigan, válida para todos y en todos los casos, en todas las situaciones. Es decir, no vale decir, bueno, ¿y en esta situación será bueno esto o será mejor esto otro? Para Kant no funciona así. Si te das cuenta, Kant está en contra de lo que dice Aristóteles, porque Aristóteles sí dice, bueno, hay que evaluar cada situación. Kant dice, no, no hay que evaluar nada. Los principios, son reglas, son leyes. Así como la matemática tiene sus leyes y las leyes se cumplen sí o sí, igual debe ser la moral. La ley se cumple sí o sí en todas las circunstancias. Por ejemplo, decir la verdad es un deber, sí. En todas las circunstancias, para Kant, sí. Por lo tanto, para Kant no hay excepciones, porque las normas morales son normas, son leyes, son reglas. No puede haber para Kant excepción a la regla. Repito, recuerda, para Kant no hay excepción a la regla. Para Kant las normas morales son universales, válidas para todos, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. En cualquier caso, vale la misma regla. No debo mentir nunca. Profesora, mi vida está en riesgo. Para salvar mi vida miento. No. Kant es así. No. Matar en algún caso podría ser considerado bueno. Algunos dirían que sí, para salvar, por ejemplo, si necesito matar a una persona para salvar la vida de 100,
¿Se justifica? Alguien diría que sí. Es más, vamos a ver luego el utilitarismo que dice que sí, pero Kant diría no. En ningún caso puedes usar la vida de una persona como si fuera una cosa para intercambiarla, aunque sea la vida de 1000 personas. Ojo, aunque sean 100.000 personas. Profesor, ¿y qué pasa si un terrorista me pide entregarle a alguien y a cambio de esa persona libera a 1000 personas? Ahí sí se justificaría, para Kant no. Para Kant no se justifica, en ningún caso. Entonces, para Kant la moral es universal. No hay excepción a la regla. Siempre se tiene que actuar de la misma forma, ¿ya? Y mira, y dice, y a la vez es autónoma. Autónoma significa basada en el deber. Auto significa uno mismo, ¿sí o no? Auto significa uno mismo. Noma viene de nomos, que significa regla, norma, ley. ¿Ya? Nomos significa ley, norma. ¿Qué significa eso? Autónomos. Yo mismo me pongo mi ley, es decir, yo mismo descubro qué es lo correcto y actúo en función de eso que es correcto. En otras palabras, yo no necesito que otro me diga esto tienes que hacer. No. Yo no necesito que la iglesia me diga lo que es correcto, que mis padres me digan lo que es correcto, que la sociedad me diga lo que es correcto, que el Estado me diga lo que es correcto. Yo no debo hacer lo correcto porque me lo dice otro. Para Kant, yo debo hacer lo correcto porque es mi deber moral, como ser racional, hacer lo correcto. Profesora, pero si yo no aprendo lo correcto de mis padres o de la iglesia, de la religión, entonces, ¿cómo lo aprendo? ¿Yo solo? Sí. Para Kant, sí. ¿Por qué? Porque todos los seres racionales y todos los hombres, todos los seres humanos somos seres racionales, tienen la capacidad, precisamente porque tienen razón, de descubrir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, si tú sabes, tú puedes descubrir lo correcto por ti mismo, solamente tienes que hacerle caso a tu razón y ya. Es decir, tu razón, es decir, a ti mismo. No necesitas hacerle caso a otro para hacer lo correcto. Necesitas simplemente descubrir qué es lo correcto con tu razón y actuar de acuerdo con eso. Por ejemplo, profesora, no entiendo muy bien, ¿cómo sería eso? Fíjate, ¿ah? Vamos a ver. Sí, Kant es más radical. Para él no hay excepciones. Mira, recuerda esto. Por ejemplo, estoy yendo por la calle y me encuentro una billetera. De pronto veo alrededor y me doy cuenta que un señor se está yendo. Es la única persona que está ahí. Intuyo que esa persona es a la que se le ha caído la billetera. Digo, ah, se le ha caído. Veo la billetera, abro y veo que hay varios billetes de 100 soles. ¿Ya? Imagínate que calcules que hay 2000 soles. Y en ese momento podría ocurrir lo siguiente. Podría ser que tú pienses, ¿qué hago? Imagínate que justo te encuentras ese dinero en un momento en que tú necesitas para algo urgente. Supongamos, ¿eh? Podrías dudar, ¿lo entrego o me lo quedo? Ojo, ¿qué te diría Kant? Kant te diría, en ese momento, pregúntate, ¿qué es lo que deberían hacer todos? Imagínate que tú te vuelves como un modelo que todos van a seguir. Ojo, imagínate que tú te vuelves el modelo de la humanidad, que a partir de ahora todos van a imitar tus acciones. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que deberían hacer todos? Pregúntate eso. ¿Qué deberían hacer todos? ¿Todos deberían devolver lo que no es suyo o quedarse con lo que no es suyo? ¿Qué es lo mejor? A ver, ¿qué sería lo mejor en ese caso? Imagínate que lo que tú vas a hacer lo van a repetir los demás a partir de ahora. Entonces, fíjate, ¿ah? Tu propia razón, dice Kant, tu propia razón te va a dar la respuesta. Tú mismo te vas a responder. Tú mismo descubres que lo bueno es devolver lo que no es tuyo, que lo incorrecto sería quedarte con eso. No, ojo, no está diciendo, no, lo tengo que devolver porque quizás hay una cámara que me está filmando. Lo tengo que devolver porque quizás Dios me está observando y me va a castigar. Lo tengo que devolver porque si mis padres se enteraran que no lo he devuelto, se decepcionarían de mí. No, eso no es lo que tú debes pensar. Si tú comienzas a pensar eso, estás condicionando tu acción, es decir, estás pensando en las consecuencias. Y para hacer el bien tú no tienes que pensar en las consecuencias. El problema es que nosotros nos acostumbramos a eso. Hacemos lo bueno por temor al castigo, ¿no? Evitamos lo malo por temor al castigo o hacemos lo bueno pensando en un premio.
Pero eso está mal, dice Kant. A veces nos acostumbran a eso, ¿o no? Por ejemplo, en nuestra casa, sacamos 20, allá, toma hijito, tu propina, o toma, te doy esto, te compro esto. Eso está mal, porque tú no deberías ser un buen estudiante por los regalos, o por las cosas que vas a recibir, o para que tus tíos y tus primos te feliciten. No, tú no debes hacer lo correcto por lo que vas a obtener, sino porque es lo correcto y punto, porque es tu deber, porque es lo correcto, lo adecuado, lo bueno. ¿Se entiende? Para Kant, una acción es buena si es incondicionada. Una acción es buena si es pura, si no espera recompensa. Si yo estudio porque es mi deber estudiar, sin estar pensando, ah, ya, si saco buena nota, mi papá me va a regalar eso. Si yo hago lo que debo hacer porque es lo correcto, estoy actuando bien. En cambio, si yo actúo pensando en lo que voy a recibir, ahí, ojo, no estoy actuando bien. Para Kant, fíjate, es valioso y es importante no solamente la acción, sino por qué hago la acción. Ojo, para Kant es importante la voluntad con la que tú haces algo. No importa solamente lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Qué es lo que motiva tu acción? ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas? ¿Lo que te mueve es cumplir con tu deber o lo que te mueve es recibir un reconocimiento? Si tú estás pensando más en el reconocimiento, en el premio, entonces tu acción no puede ser considerada verdaderamente buena. Porque, repito, para Kant una acción es buena si es desprendida, si es pura, si no espera recompensa. ¿Sí? Si estás esperando recompensa, no puedes decir que tu acción es verdaderamente buena. Ya por eso dice, el bien es la buena voluntad. ¿Cuándo hago las cosas con buena voluntad? Cuando no espero recompensas. Cuando mi acción es pura, sin condiciones. Ahí es verdaderamente buena. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Kant? Critica, fíjate, critica las concepciones morales que enfatizan en las ventajas o desventajas que podemos recibir al obrar de un cierto modo. Por ejemplo, la religión cristiana nos ha enseñado, ¿no? La religión cristiana nos enseña que si tú eres bueno, vas a ir al cielo, y si eres malo, vas a ir al infierno. ¿Eso para Kant es correcto? No. No, porque no te enseñan a actuar bien porque es tu deber actuar bien, sino que te obligan, entre comillas, a actuar bien para tener un premio. Te condicionan. Es como si te trataran como un animal, en pocas palabras. Al animal sí lo puedes educar así porque el animal no razona, ¿cierto? Si tú tienes un animalito, quieres enseñarle a que no haga ciertas cosas, ¿qué haces? Lo premias cuando hace bien las cosas y lo castigas cuando hace mal las cosas. A un animalito puedes tratarlo de esa manera porque no es un ser racional, pero un niño, una persona, no lo puedes acostumbrar de esa manera, porque el niño, la persona, el ser humano, sí es racional, sí puede entender. ¿Se entiende? Entonces no puedes asustarlo para que haga bien las cosas, ni puedes ofrecerle cosas para que haga lo correcto. No, no puedes manejarlo por premios o castigos. ¿Sí? Andrés Misa, ¿qué hace referencia a la moral autónoma? Repito, autónoma significa autonoma. Uno mismo se pone el deber, la ley, la regla. Noma viene de nomus, es decir, como en el ejemplo que te puse hace un momento, te encuentras la billetera y en ese momento dices, ¿lo devuelvo o no lo devuelvo? ¿Quién te debe dar la ley? ¿Quién te debe dar la norma? ¿Quién te debe decir cuál es tu deber? Tú mismo. Tú mismo te das el deber. Tú mismo descubres cuál es tu deber. ¿Te acuerdas que te dije? En ese momento dices, ¿cómo deberían actuar todos? ¿Cómo yo quisiera que actúen todos? ¿Que todos devuelvan lo que no es suyo o que todos se queden con lo que no es suyo? Pregúntate a ti mismo. Pregúntate a ti mismo y tu propia razón te va a dar la respuesta. Tu razón te va a decir, no, lo correcto es que todos devolvamos lo que no es nuestro. Tú mismo te vas a dar la respuesta. Tú mismo. Nomos, descubres el deber. Tú mismo descubres la regla que debes seguir. Es decir, no actúas por un deber externo, porque otro te dice, haz esto, si no te castigo. Haz esto, si no, no vas a ir al cielo. Haz esto, ¿no? Si no, podrías ir a la cárcel porque hay una cámara. No, no lo haces por otro, lo haces por ti mismo, porque tú mismo tienes la capacidad como ser racional de descubrir qué es lo correcto. Por eso es autónomo. Lo contrario, es decir, si tú lo haces por otro sería heterónoma. ¿Ya? Acá lo voy a poner, es una buena pregunta. Entonces, profesora, la mayoría de nosotros, la mayoría, ¿cómo actúa? ¿De manera autónoma? No.
de manera heterónoma. Acá lo voy a poner en el chat. ¿Qué es lo contrario a la moral autónoma? La moral heterónoma, ¿ya? Hetero significa distinto, ¿no? Por eso de ahí viene, por ejemplo, heterosexual. Hetero significa distinto, es decir, yo lo hago, pero porque otro me dice que lo haga, porque Dios me ha dicho que tengo que actuar así, porque mis papás me han enseñado que no. Kant dice, no lo hagas por otro, hazlo por lo que tu propia razón te dicta, por lo que tú mismo puedes descubrir que es lo correcto, ¿ya? Entonces, fíjate, ¿qué dice Kant? Hay que actuar de acuerdo con el deber. Por eso es que critica aquellas concepciones que se están fijando en las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, ya dijimos la moral cristiana, ya dijimos también el caso de Aristóteles, porque Aristóteles dice, yo quiero alcanzar la felicidad. ¿Y cómo puedo alcanzar la felicidad? Haciendo virtuoso. Entonces, soy virtuoso para ser feliz. Kant va a decir, no. Tú tienes que ser virtuoso porque es tu deber ser virtuoso, sin pensar en la recompensa, que es la felicidad, sin pensar, ah, ya, si soy virtuoso, entonces voy a acercarme a la felicidad. No, así no debe ser, ¿ya? Por eso es que Kant es crítico de la moral cristiana, es crítico de la moral, o la ética, mejor dicho, aristotélica también, ¿ya? Y dice, su teoría moral se basa en el imperativo categórico que manda y obliga sin ninguna condición. Eso tiene que ver con la moral universal. ¿Qué es el imperativo categórico? Es el deber que tenemos de hacer lo correcto en todas las circunstancias. Por eso, sin ninguna condición, sin ninguna excepción. Es decir, siempre. Por ejemplo, yo debo decir la verdad siempre. Debo ser solidario siempre, sin estar pensando, ¿me conviene, no me conviene? No, siempre. Por eso es categórico. Lo categórico es lo que se hace sí o sí. No tiene excepciones. Pero fíjate, el imperativo categórico tiene como dos leyes, dos formulaciones. Fíjate en el recuadro. El imperativo categórico tiene dos formulaciones. Primera, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Lo que te dije al inicio, ¿no? Te encuentras, por ejemplo, una billetera. Actúa, eso te dice tu razón. Actúa como deberían actuar todos los hombres. Ah, ya, entonces yo debo devolver lo que no es mío, porque así deberían actuar todos. Yo debería decir la verdad, porque así deberían actuar todos. Esa es la primera ley, digamos, del imperativo categórico. Y la segunda es, no consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Es decir, en ningún caso, ojo, en ningún caso se justifica que tú uses a una persona como un instrumento, como una cosa para obtener algo. Incluso si ese algo es algo bueno. Como te decía hace un momento, ¿qué pasa si soy presidente de un país y un terrorista me dice, mira, si me das a esta persona, libero a estos 1000 que están secuestrados, estas personas que están secuestradas? ¿Se justifica para acá? No. Porque eso significaría que tú estás usando la vida de una persona como si fuera un objeto, que lo estás considerando como una cosa. Y eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque toda persona es valiosa en sí misma. Toda persona, por el solo hecho de ser persona, vale, tiene un valor. Si tú tomas la vida de una persona como si fuera una cosa simplemente, lo que estás es yendo en contra de su dignidad, no reconociendo su valor como persona. ¿Ya? Vamos a pasar al utilitarismo de John Stuart Mill. Fíjate, John Stuart Mill es el máximo representante del utilitarismo. El utilitarismo es una corriente ética, ¿no? Filosófica, que propone lo siguiente, fíjate, propone este principio ético. La mejor acción es la que produce la máxima felicidad del mayor número de individuos posible. Entonces, usando el ejemplo que te acabo de poner, un terrorista me dice a mí que soy el presidente. Si me da esta persona, yo libero a estas 1000 personas. ¿Se justifica para el utilitarismo? Sí. ¿Por qué? Porque para el utilitarismo hay que buscar lo más útil y lo más útil es lo que beneficia a más personas. Entonces, si yo voy a lograr la felicidad de más personas porque esas personas ya no van a estar en riesgo de morir, las van a liberar a cambio de una persona, entonces estoy haciendo algo bueno porque estoy procurando el bien de la mayoría. ¿Se entiende? Estoy buscando el bien de la mayoría. Ojo, eso no tiene que ver con mi propio bien. No confundas utilitarismo con mi utilidad, la utilidad para mí. No, porque incluso John Stuart Mill va a decir, si tú tienes que sacrificar tu felicidad por la felicidad de la mayoría, hazlo. No tiene nada que ver lo que a ti te conviene, es lo que le conviene a la mayoría. Porque lo que debes buscar, lo que todo hombre debe buscar, ojo, todos, no solamente el presidente, los que tienen cargos, todos debemos buscar es la felicidad social, la felicidad de la mayoría, la felicidad general. Ese es tu deber,
buscar la felicidad de la mayoría, no tu felicidad individual. Nuestro deber moral es procurar que haya más felicidad en el mundo. Entonces, cuantas más personas sean felices, más felicidad va a haber en el mundo. Entonces, siempre debemos buscar actuar en función del beneficio de la mayoría de personas. ¿Ya, chicos? ¿Ya? O sea, el bien común, sí, desde cierta perspectiva podríamos decir que el bien común. Ajá, sí. Ujú. El bien común. ¿Ya? Porque, claro, se busca el bien de la mayoría, aunque no necesariamente el bien de la mayoría coincide con el bien común, pero ese ya es un tema un poco más complejo, ¿no? Hay algunos filósofos que no consideran que el bien de la mayoría sea el bien común, pero para el utilitarismo sí. Para el utilitarismo el bien de la mayoría vendría a ser el bien común, más que el bien particular, ¿no? No debemos buscar nuestro bien particular, ni el bien particular de mi mamá, de mi papá, de unas cuantas personas, sino el bien de la mayoría. ¿Ya? Em, ya, la pregunta que me ha enviado, ¿quién? Rodrigo. Sí, es correcto. La pregunta, la 2, el imperativo categórico contraviene, lo manifestado por la señora contraviene el imperativo categórico, sí, porque ella lo está haciendo por cómo se siente, ¿no? Es una recompensa la que ella está obteniendo, ¿no? Ujú, es la respuesta correcta, 2 barcos. Ujú. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Ya. Damaris, ¿qué es el utilitarismo? Es una corriente ética. Es una corriente ética que considera que lo que hay que buscar es lo más útil. ¿Qué es lo más útil para el utilitarismo? Lo que beneficia a más personas. Ojo, lo útil es lo que beneficia a más personas. Esto que acabo de explicar es el utilitarismo. La corriente ética que dice, la mejor acción es la que beneficia a más, la que busca, produce la felicidad de más personas. ¿Sí? Repito, no la utilidad para mí, la utilidad para más personas. ¿Ya? Vamos a continuar porque hay bastante todavía que tenemos que ver. Mira, acá viene la persona moral. Tiene relación con lo que vamos a ver luego. Me preguntaron la persona moral, inmoral, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Fíjate. Persona moral. Tú, yo, la mayoría de personas, ojo, la mayoría somos personas morales. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Cierto? Por ejemplo, tú sabes que no debes robar. Tú sabes que si te encuentras algo no deberías guardártelo y esconderlo, porque eso es algo malo. Sabes que no debes mentir, ¿cierto? Sabes que no debes matar, ¿no? Tú, yo lo sabemos. Las personas en general, ojo, en general, salvo excepciones, la gran mayoría somos personas morales, porque somos conscientes de lo que está bien y lo que está mal, tenemos conciencia moral. Segundo, tenemos libertad moral, fíjate. Libertad moral significa que actúas y decides de manera autónoma, es decir, tú mismo, tú decides qué haces. En la mayoría de nuestras decisiones nosotros decidimos qué hacer. Por ejemplo, supongamos que tienes un enamorado, una enamorada. Tú decides si eres fiel o si no eres fiel, ¿sí o no? Tú tienes esa libertad, ¿no? Nadie te pone una pistola en la cabeza para que seas infiel o fiel. Tú decides qué hacer. Si encuentras algo que no es tuyo, tú puedes decidir si devolverlo o no devolverlo, porque tienes libertad moral. Hay casos pues excepcionales donde alguien pues no tiene una libertad moral. Supongamos que, no sé, pues alguien te amenaza con algo, ¿no? Para que hagas algo incorrecto. Puede ocurrir, pero es muy raro. En nuestra vida cotidiana no ocurre eso. En nuestra vida cotidiana nosotros tenemos libertad para actuar, ¿cierto? Y tercero, es decir, para decidir, ¿no? Para tomar nuestras propias decisiones. Y tercero, responsabilidad moral, es decir, la capacidad que tenemos de asumir las consecuencias de nuestros actos. Fíjate, tengo conciencia moral, supongamos, tengo mi enamorado, mi enamorada, y alguien comienza a gustarme. Yo sé que ser infiel, que traicionar a mi pareja está mal, porque sé lo que es bueno y lo que es malo, tengo conciencia moral. Tengo libertad moral porque puedo decidir ser fiel o ser infiel. Tengo libertad moral. Y tengo responsabilidad moral. Imaginemos que yo decido traicionar a mi pareja. Si lo hago, luego yo voy a tener que asumir las consecuencias, ¿o no? ¿Qué pasa si mi pareja se entera? O me siento mal y tengo cargo de conciencia y le termino diciendo, yo voy a tener que asumir las consecuencias porque tengo responsabilidad moral. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Esas son las 3 características de la persona moral.
Las tres características: conciencia, libertad y responsabilidad. Te darás cuenta que la mayoría de nosotros cumplimos con esas tres características, ¿cierto? Ahora, vamos a ver esto, que es la diferencia entre persona amoral y la persona inmoral. ¿Ya? Persona amoral y persona inmoral, que es distinto. A veces se confunde y a veces la gente dice, es una persona amoral, ¿no? Porque ha robado, porque es un político corrupto. Otras personas dicen, no, es una persona inmoral, ¿no? O sea, usan los dos términos como si fueran lo mismo, no son lo mismo. Amoral, fíjate, es aquel que carece de conciencia o libertad y por lo tanto no es responsable de sus acciones. Ojo, una persona amoral carece de conciencia. Por ejemplo, un niño pequeño, un niño de 2, 3 años, ¿es consciente de lo que hace? No, porque todavía no ha desarrollado su conciencia moral. Por eso es que los papás son los encargados de desarrollar la conciencia moral de sus hijos. Son los papás los que le dicen, mira, no hagas esto, tienes que hacer esto, no seas egoísta, comparte tus juguetes, sé solidario, etcétera, ¿no? No grites, no golpees. El papá, la mamá tienen que enseñarle eso a sus hijos. El niño es una persona moral porque no tiene conciencia todavía de lo que hace y de las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, no es un ser libre plenamente, ¿cierto? Otro caso, las personas con enfermedades mentales graves, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que tiene una enfermedad mental grave? Tú debes haber visto personas que a veces están en la calle vagando desnudas. ¿Por qué? ¿Porque quieren hacerlo? No, porque no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Su enfermedad los condiciona, los hace hacer cosas que normalmente ellos no harían si fueran conscientes de lo que pasa. Entonces, como no tienen conciencia, en el fondo ellos no deciden hacer eso. ¿Se entiende? Si tú no tienes conciencia de lo bueno y de lo malo, tú no puedes echarle la culpa a esa persona y decir, ah, esa persona lo hizo porque quería hacerle daño. No. A veces esas personas que tienen enfermedades mentales y vagan por las calles pueden ser agresivas. ¿Lo hacen porque quieren ser agresivas? No, sino porque su enfermedad los condiciona. Por lo tanto, ¿puedes responsabilizarlos de sus actos? No. Tú no puedes tratar a un niño pequeño que hace algo malo como un adulto, ¿no? Por eso a los niños no los puedes llevar a la cárcel, ¿no? Incluso si hacen algo grave, porque no son conscientes de lo que han hecho. Una persona con enfermedades, ¿las puedes llevar a la cárcel si ataca a otra persona? No, no puedes. Tienes que llevarlo en todo caso a un centro psiquiátrico, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las personas amorales, niños, ¿ya? Una persona ebria, no. ¿Por qué? Porque esa persona era consciente de que al tomar podía terminar. Por ejemplo, una persona que decide tomar y manejar, ¿no? O una persona que sabe que cuando toma se pone agresiva. No es una persona moral. O sea, puede ser que lo que haga en estado de ebriedad no sea completamente consciente de lo que está haciendo, pero su decisión de tomar fue su decisión. O sea, al momento de tomar, él decidió, nadie lo obligó. Los animales serían amorales desde cierta perspectiva, sí, pero no son personas. Bueno, hay debate ahí, ¿no? Porque actualmente algunos proponen llamar personas a los animales, ¿no? Pero los animales propiamente no son personas, porque los animales, a diferencia del ser humano, no tienen la posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo. En cambio, en el caso de las personas, sí. Por ejemplo, una persona antes de tener una enfermedad mental fue una persona moral, fue una persona normal que podía distinguir lo bueno de lo malo. Los niños no son personas morales, pero con el paso del tiempo se vuelven personas morales. O sea, tienen esa capacidad. En cambio, en el caso del animal, no tienen esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Por eso no serían personas. ¿Serían seres amorales? Sí. Seres amorales sí, pero personas morales no. Porque persona se dice del ser humano. ¿Ya? Entonces, repito, amorales, niños pequeños, niños con enfermedades mentales, también pueden ser las personas que han sufrido algún golpe grave en el cerebro y que los ha llevado a hacer cosas por un daño neurológico, ¿no? Por ejemplo, hay boxeadores que han cometido delitos porque han tenido daño cerebral, luego se ha descubierto que tenían problemas, ¿no? O sea, cuando se han hecho exámenes médicos. Entonces, no se le puede juzgar de la misma manera que a una persona común y corriente porque tiene una enfermedad física que hace que se comporte de esa forma, ¿sí? Bien,
Y las personas inmorales, en cambio, son las personas que sí tienen conciencia y libertad. Por ejemplo, el caso que te puse al inicio, una persona infiel, es una persona inmoral. O sea, es una persona moral, pero que decide hacer algo inmoral. Entonces, el inmoral es el que tiene conciencia, tiene libertad, pero transgrede las normas morales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que siempre están siendo infieles. Esa es una persona inmoral. Hay personas que son corruptas, ¿no? Políticos que reciben dinero a cambio de dar pues una concesión, una licitación, ¿no? Personas que agreden a sus esposas constantemente, saben que están haciendo algo malo, pero lo hacen, ¿no? Lo hacen. O, no sé, pues un delincuente, un ladrón que se dedica a eso, un sicario, ¿no? ¿Qué cosa es una persona inmoral? Porque transgrede la norma moral sabiendo que lo que está haciendo está mal y pudiendo no hacerlo, porque él podría decidir no hacerlo, pero lo hace. Por lo tanto, es responsable de sus actos, ¿cierto? Es responsable de sus actos. No podemos decir, ah, no, pobrecito, no quiso. No, lo decidió hacer. Entonces sí puede ser juzgado, sí puede ser reprendido, sí puede ir a la cárcel, dependiendo del delito o de la falta, ¿no? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a dilemas éticos. Fíjate, ¿qué es un dilema ético? Es la situación en la que tú tienes que decidir entre dos o más alternativas, ¿ya? En ética es muy común, por ejemplo, en un curso de ética es muy común que te pongan este tipo de casos, narraciones, situaciones, digamos, historias donde te plantean que elijas una opción. Una es el famoso dilema del tranvía que está ahí en el dibujo. Imagínate que hay un tren, un tranvía, que está yendo a toda velocidad y tú estás junto a una palanca que puede desviar el tranvía, ¿ya? Si tú accionas la palanca, lo desvías. Tú ves que el tranvía está yendo por un lugar donde hay 5 personas que están echadas en un riel. Si el tranvía sigue, mata a 5 personas. Si tú desvías el tranvía, si tú lo desvías, se va por otra ruta donde muere una persona. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? ¿No harías nada o desviarías el tranvía para que solamente muera una persona y no 5? ¿Te das cuenta? Ese es un dilema ético. Es una situación disyuntiva. Solamente tienes dos opciones. Dejar que el tranvía siga su curso o desviar el tranvía para que no mueran tantas personas. ¿Ya? Ahora, no hay propiamente una solución correcta. O sea, la idea no es que tú me digas, "Ah, a ver, ¿qué será cuál será la respuesta correcta?" No. La idea es que tú des una alternativa que para ti es la mejor, pero trates de dar una razón. Es decir, trates de fundamentar y explicar por qué has tomado esa decisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, no es fácil. Algunos podrían decir, profesora, yo decidiría no activar nada, porque bueno, yo estaba ahí, pero yo no soy responsable, ¿no? De que eso pase, yo no los puse ahí, yo no intervengo, ¿ya? Otro diría, no, es mi responsabilidad buscar que no hayan tantos heridos, tantos muertos, entonces yo sí activaría para que no mueran tantas personas. Por ejemplo, ¿quién diría eso de los que hemos visto hoy día? A ver, de las doctrinas éticas que hemos visto hoy día, ¿qué filósofo diría que es mejor que muera uno para que no mueran tantos? Que sí desviaría el tranvía. Claro, el utilitarismo, muy bien. John Stuart Mill diría eso, ¿no? John Stuart Mill diría eso. Hay que buscar la felicidad de la mayoría. Entonces, lo bueno es procurar la felicidad de más personas, aunque se sacrifique una persona, ¿no? Ese es mi deber para el utilitarista. Para Kant estaría bien que yo intervenga y mueva la palanca para evitar que mueran 5, para que muera una sola persona. ¿Para Kant sería correcto? No. ¿Por qué? Porque estarías yendo en contra, muy bien, Augusto. ¿Por qué estaría mal? Porque estarías yendo en contra de uno de los principios del imperativo categórico, ¿te acuerdas? La segunda ley del imperativo categórico que decía, nunca uses a una persona como medio para alcanzar un fin, por muy bueno que sea ese fin. Claro, mi fin es salvar más personas. Ya, pero ¿qué estás haciendo? Estás decidiendo tú sacrificar la vida de una persona. ¿Y quién eres tú para sacrificar la vida de alguien? ¿Quién eres tú para decidir que muera alguien? Estás yendo en contra de la dignidad de esa persona. Por lo tanto, para Kant no se justificaría. Kant no haría nada.
porque o sea, ya el tranvía está yendo por ahí, él no tiene la culpa, ¿no? Pero al mover la palanca y decidir que el tranvía mate solamente a uno, sí estás interviniendo, sí estás tomando la vida de una persona, como si dependiera de ti, ¿no? Kant diría, no, no es lo correcto. Entonces, fíjate, ese es un dilema hipotético. El dilema del tranvía es un dilema hipotético. Es una situación, pues, muy difícil de que ocurra en la realidad, ¿cierto? Es una situación muy poco probable. Por eso se llama hipotético. O sea, es una historia inventada que te permite reflexionar. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Y por qué esto es mejor y no esto? ¿No? Te permite reflexionar. Pero aparte de los dilemas éticos hipotéticos, también tenemos los dilemas éticos reales, que son situaciones conflictivas que se dan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Todos hemos enfrentado dilemas éticos en algún momento, ¿o no? Claro. Por ejemplo, un médico que tiene que salvar la vida de la madre o del niño, ¿no? ¿Qué salvo, la vida de la madre o del niño? Esa es una situación dilemática. O el médico que tiene que decidir si decirle la verdad a su paciente que tiene una enfermedad grave, terminal, o no decirle nada. ¿Qué pasa si el médico sabe que no va a cambiar nada diciéndole la verdad a la persona y más bien la va a angustiar, que ya su enfermedad no tiene cura? ¿Deberías decirle la verdad? ¿O sería mejor ocultarle la verdad para que al menos viva tranquilo los últimos meses que tiene de vida? ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Te das cuenta? O, por ejemplo, ¿no? En la pandemia, en lo más difícil de la pandemia, tú recordarás que había muchas personas que fallecían y a veces uno no sabía, por ejemplo, a sus familiares mayores si decirles la verdad o no, porque a veces las personas mayores ya estaban deprimidas por todo lo que estaba pasando y habían perdido otros familiares, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi abuelita ya es mayor, ya tiene más de 90 años y ella se enteraba cada cierto tiempo de que fallecían familiares, ¿no? Y eso obviamente la entristecía, la angustiaba. Y llegó un momento en que no sabíamos si decirle o ya ocultarle y que ella no se enterara de nada, ¿no? Es una mentira piadosa, es decir, ocultarle que habían algunos familiares que habían fallecido para que no se ponga peor, ¿no? Es un dilema ético. ¿Le digo la verdad porque es lo correcto decirle la verdad o le miento, le oculto para que no sufra más, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los dilemas éticos. Hipotéticos, cuando son ficticios, inventados, porque son situaciones poco probables, y los dilemas éticos reales, ¿no? Y por último, solamente para ya cerrar con esto, fíjate, tenemos los dilemas éticos contemporáneos, es decir, digamos, temas éticos, si te das cuenta, porque son cuestiones éticas las que están de fondo, pero que tienen que ver ya más con nuestra realidad, ¿no? Con las situaciones que enfrentamos ya como sociedad, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema de debate, el aborto inducido. ¿Se debería cortar el embarazo, interrumpir el embarazo de manera deliberada, es decir, a propósito o no? ¿Hay casos que justifica interrumpir el embarazo o en ningún caso se justifica? ¿Sí? En cualquier caso, la mujer debería decidir, es decir, deberíamos darle la libertad plena a la mujer para que decida, aunque ella no sufra de pobreza, aunque no haya sido violada, decidir cortar el embarazo o solamente en ciertas circunstancias extremas debería permitirse. Hay personas que van a estar a favor y otras en contra. En filosofía, por ejemplo, tenemos a Peter Singer, que está a favor del aborto inducido porque considera que el feto no es una persona. Claro, acá viene uno de los grandes problemas ya. ¿Y qué es una persona? ¿Qué es lo que hace que alguien sea una persona? Porque si tú dices, bueno, no es una persona y por eso no es inmoral, ¿no? Abortar. Primero tendrías que decirme que es una persona. Peter Singer que dice, una persona es aquella que tiene autoconciencia, es decir, es consciente de su existencia. Por ejemplo, tú eres consciente de tu existencia. Tienes un proyecto de vida, tienes planes para tu vida, ¿no? Sabes lo que te rodea, pero un feto no, dice Peter Singer. Y por eso mismo, como no es una persona, no tiene derechos. Y como no tiene derechos, tú puedes interrumpir el embarazo sin problema para él. Ahora, dentro de filosofía también hay otros que no están de acuerdo, como Robert Spemann, que considera que el feto sí es una persona, porque tiene en potencia todas las posibilidades de convertirse en un ser pleno
Y en esa medida, su vida debería ser respetada igual que la de cualquier otro ser humano. En ese sentido, no se puede poner la libertad de la persona para decidir, como la mujer, ¿no? De decidir si sigue o no con el embarazo por encima de la vida de esta persona, ¿no? Que es el feto, porque para él el feto sí es una persona, ¿ya? Y el otro tema que también es un tema de debate es la eutanasia. En realidad hay muchos temas, si te das cuenta, muchos temas que se podrían discutir, ¿no? Pero estos son los dos temas más complejos, digamos, el aborto y la eutanasia, ¿no? La eutanasia, que como sabes es el acto médico que causa la muerte de un paciente, generalmente pues una persona que tiene alguna enfermedad terminal, una enfermedad dolorosa, y algunos dicen, bueno, es la libertad de la persona decidir si quiere seguir viviendo o no. El sujeto debería tener la capacidad de decidir sobre su propia vida, ¿no? Acá la libertad es lo más importante. En cambio, los de que están en contra de la eutanasia dicen, no, el derecho fundamental no es la libertad, el derecho fundamental es la vida, y por lo tanto hay que respetar la vida en todos los casos. Ni siquiera uno mismo debería ir en contra de su propia vida. Por lo tanto, en ningún caso debería aplicarse la eutanasia, ¿no? Bueno, estas son las posturas sobre estos dos temas, ¿no? Complejos, que son los dilemas éticos contemporáneos. Ya, solamente para que tengas un esquema general y te des cuenta de que acá están involucrados una serie de conceptos éticos. ¿Qué es la libertad? Es un concepto ético. ¿Qué es la vida? Es un concepto ético también. Médico, pero también ético. La libertad no es un concepto médico, la libertad es un concepto ético, ¿cierto? Cuando hablamos de la libertad de la mujer para decidir, también estamos hablando de algo ético, ¿no? Si hablamos de justicia, que no es justo que un feto muera por la decisión de la madre, también estamos hablando de un concepto ético. Entonces acá, si te das cuenta, hay relación entre la medicina, la ética, el derecho también, ¿no? Porque tiene que ver con las leyes del país, etcétera. Entonces hay varios puntos de vista de donde se debe evaluar este tipo de temas, ¿no? Uno es la ética, ¿ya? Bien, chicos. Entonces lo dejamos ahí, les dejo las claves de la evaluación de esta semana, ¿sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana para continuar, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao.